Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Congreso de la Tarde. Y ya estamos aquí preparados con nuestro invitado del día de hoy, con quien vamos a conversar de temas que a ustedes de seguro le va a interesar muchísimo. Vamos a hablar con el señor Anthony Mota, quien es pastor, locutor, diplomático, hombre de negocios, empresario. Así es que por eso me puse a hablar así, porque ustedes van a escuchar esta voz envidiable que tiene Anthony Mota. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por venir a compartir con el público del Congreso de la Tarde. Gracias, Ana María. Qué placer saludarles. Para mí es un honor estar con ustedes. Yo quiero hablar así como usted. Realmente hay muchas personas que me dicen, pero habla bien. Y entonces yo, bueno, pues si usted vamos a hablar así. Sí, es así, pero realmente es una bendición que Dios ha puesto en nosotros y la hemos utilizado para beneficiar al reino de Dios. Claro, eso es un don. Entonces, usted es locutor de profesión. De locutor a hablador, el trecho es muy corto, pero sí lo soy. Así es. Muy bien. Desde temprana edad iniciamos en la radio, cuando todavía se permitía que los menores de edad fuésemos a practicar a las estaciones de radio. Sí. Y comenzamos con Luis Armando Asunción en lo que era antes Radio Cadena Brea Peña. Hace algunos años de eso. Wow, usted me recuerda 14 años de edad voces tenía. emblemáticas que hemos tenido en el país, incluso aquí en Santiago también. Me recuerda a Ramón de Luna con su voz así. Esa voz que viene como, ¿cómo se llama esa voz que viene? Ombligofónica. Es una voz que viene del diafragma. Me imagino que desde pequeñito a usted le decían, no, pero tú tienes que ser locutor. Todo el tiempo. Cuando yo subía a la guagua, que íbamos de camino para el colegio, mi hermano y yo, la gente, si pedíamos la parada, la gente de una vez miraba para atrás. Ese vozarrón. Sí. Y yo era así de delgado. Y en la escuela, me imagino, lo seleccionaban para los discursos. Siempre yo daba los discursos, casi todo el tiempo. Pastor, bueno. ¿Cómo logró usted educar su voz a ese nivel que ya hoy tiene total perfección? Bueno, la lectura es fundamental. También los ejercicios constantes. Para mí no faltaba un día sin hacer ejercicios para la voz. ¿Cuál usted entiende que han sido los ejercicios que más le beneficiaron? Un truquito ahí para la audiencia. No se rían con lo que voy a decir. Ángel me está mirando. Muy seriamente. Pero es que vamos a copiarle. Estoy observando porque yo no soy locutor, pero me han piropeado mi voz. Y no es tanto como la suya, pero quiero lograr algo parecido. Tiene una magnífica voz, Ángel. Gracias. Pues le cuento que dentro de lo que a mí me enseñaron, necesitaba tener 3 enciclopedias. Y estas las colocaba sobre mi barriga. No sobre el pecho, sobre la barriga. Me acostaba boca arriba. Para contener el aire. Y esto entonces comenzaba una respiración sistemática. Tomaba el aire por la nariz y lo botaba por la boca bien fino. Hasta que no quedara nada. Y lo hacía durante 30 minutos. Todos los días esos 30 minutos eran consagrados para mis ejercicios. Wow. Y así lo lograba. El diafragma se fortifica de una manera tremenda. Y su voz alcanza una proyección mucho más dinámica. Wow. Qué bien. ¿Usted cree que yo esté a tiempo? Para hablar bien, usted habla ya perfecto. Pero si yo hago esos ejercicios, podría por supuesto, moderar mi voz y claro. hacerla más elegante, ¿verdad? El cuerpo siempre está dispuesto para ser entrenado, no importa la edad. Siempre está dispuesto. ¿Usted está seguro de eso? Sí, 100%. Mucho, pastor. Yo no sé si usted le ha levantado el ánimo a un gran número de personas que no ve ahí. Sí. Pero claro. Por ejemplo, mi padre ya está cerca de los 80 años de edad. Y mi padre comenzó a caminar en el pueblo, se fue de retirada a Boca de Yuma, que es el pueblo natal de nuestra familia, y él comenzó a caminar allí. Ahora vaya a ver a mi padre. Son 15 años más joven que como se fue al campo. ¿Cómo? Es así. Por estar caminando. Por estar caminando. El cuerpo siempre está dispuesto para ser entrenado. Quien no se dispone es uno. Igual que el cerebro, ¿verdad? Es Cuando usted habla del cuerpo, de todo el organismo. De todo el organismo, así Pastor, es. pero hay una experiencia en eso que tiene que ver con la locución que va ligada a los medios. Y es la experiencia de estar dentro de una cabina, de dirigir en una emisora.
¿Cuál ha sido la historia en esa parte que usted ha tenido que desarrollar o que le ha tocado por los dotes de comunicación que tiene? Bueno, yo inicié en emisoras cristianas, primordialmente o principalmente. Inicié con estaciones cristianas y también trabajé con algunas estaciones seculares. La práctica es obligatoria para poder tener la experiencia de poder dirigir. Tienes que tener la práctica. Nos ha tocado ser voz oficial de algunos canales de televisión. He sido la voz oficial de Televida. No sé si conocen a Televida, el canal de la familia, y duramos cerca de unos 9 años trabajando como voz oficial de ese canal, entre otros. Lo menciono por ser un canal cristiano, el cual nosotros admiramos grandemente. Pero su trabajo no se ha quedado en la República Dominicana, sino que ha ido más allá. Sí, realmente nosotros hemos trabajado en diferentes estaciones de radio en Estados Unidos y lo hemos hecho como un trabajo siempre en español. En una oportunidad lo hacíamos en español y en inglés, con lo poco que podíamos picar, porque usted sabe que el inglés no se pica muy bien cuando usted no nace hablando, no se serrucha, es así. Pero gracias al Señor lo hemos hecho. La última estación con la que colaboramos, mientras hacíamos una maestría allá en Estados Unidos, fue The Lighthouse, que es una estación cristiana que estaba justo en el centro de Los Ángeles, en el South Central de Los Ángeles. Y desde ahí entonces trabajábamos como director de programación y director general de la misma. Pero usted actualmente tiene una emisora propia en red. Bueno, la emisora es de nuestra iglesia. Ok, ¿cómo se llama la emisora? Se llama Kingdom Way Radio. Así es. ¿Cómo se llama? Kingdom Way Radio. Kingdom Yo se la voy a enviar para que ustedes se escuchen ahí. Nuestra iglesia, ¿usted se refiere a la iglesia que usted pastorea? Efectivamente. Exacto. Así es. ¿Cuál es la iglesia? Se llama Kingdom Way Church. Ok. Así en es. Estados Unidos. Es acá, en República Dominicana, aquí en Santiago de los Caballeros. ¿Y dónde está esa iglesia? Esa iglesia queda a 2 esquinas de Caribe Tour de las Colinas. Tenemos también iglesia en Colombia, Cartagena de Indias, Bogotá y otros lugares también que estamos ahora mismo inaugurando. Ah, ok. ¿Y ha tenido buena acogida esa iglesia con ese nombre en inglés aquí? Ha tenido una acogida tremenda, porque... No es por el nombre en sí, pero, bueno, pero la interpretación, como es inglés. Hay algunas personas que dicen, repítemelo de nuevo, sí. ¿Cómo es que...? Sí. Pero explica en español, ¿qué significa Kingdom Way? Es Iglesia Camino al Reino, es así. Okay, way, yeah, sí, ¿Y Camino por qué no al Reino. Puso en español? ¿O tiene la traducción debajo? Lo pusimos en español, tiene la traducción debajo. Ah, ok, porque usted sabe que el promedio de la gente no tenemos que reconocer, no sabemos inglés. Yo entiendo. Tenemos que reconocer que ahora mismo todo tenemos que internacionalizarlo si es necesario y si es requerido. Y para la predicación del Evangelio y poder cumplir con ir a todo el mundo, ir a todas las naciones y predicar, entonces tenemos que hacerlo en el idioma que se ha universalizado, que es el inglés. Y en ese sentido, pues recibimos la orientación de poner el nombre en inglés. Nuestro primer nombre era en español. Ah, okay. Pero luego fue cambiado por esta inspiración divina. Y yo lo creo así, porque recibimos personas de Pakistán que nos escuchan, que escuchan la radio, porque nuestra programación es una combinación. Tenemos música, es prácticamente musical, pero tenemos en portugués, en español, en inglés y en los idiomas que las personas escuchan el mensaje en ese idioma, entonces aceptan a Cristo. Qué bien. Pero bien amplio. Entonces ustedes desde su plataforma digital, radio digital, entonces abarcan en esos tipos de idiomas, en horarios específicos. ¿Verdad? Nosotros tenemos la música mezclada para todos los horarios, pero programaciones específicas. Por ejemplo, tenemos una programación que se llama Gospel Time, que todos los fines de semana nosotros abarcamos las noches desde las 8 hasta las 12 de la noche, solo música en inglés y del estilo gospel. Entonces, ahí entran personas, los afroamericanos que consumen el gospel, y no solo los afroamericanos, de cualquier parte del mundo. No, porque yo creo que hay pocos estilos de música que compitan con eso por la forma en que eso llega a quien escucha la música. Porque es basada prácticamente en la voz. La instrumentación puede estar ahí, pero la voz está por encima, muy por encima de lo que musicalmente se tiene. Y entonces, en la parte que tiene que ver con ministrar,
Eso es fenomenal, eso hay que sentarse y escucharlo. Bueno, compártelo para empezar a escucharlo. Exactamente. Mire, pastor, ese don que usted tiene con esa voz así, ¿qué opinión le merece toda esta gente que está llegando a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, con una voz chillona, con desordenada? Antes había que tener un perfil para ir a los medios de comunicación, para ir a la radio e ir a la televisión. Ahora vemos que está abierto para todo el que quiera. Solamente tiene que tener el dinero. Si tú pagas tu espacio, tú tienes tu programa y tú haces lo que tú quieras, pero realmente al oído no es agradable. Bueno, la opinión que merecen todos aquellos que entran a la radio o la televisión y hacen todos los intentos para expresarse y no lo hacen bien, es que busquen organizaciones. Yo les podría dar una recomendación. Yo presido la Asociación de Comunicadores. Un lenguaje inapropiado. Es correcto. Yo presido la Asociación de Comunicadores Cristianos ADOCOC. Nosotros tenemos un programa de educación para los comunicadores que necesitan organizarse. Primero, eso es como la fe. Primero tienen que aceptar que necesitan ayuda. Es así mismo. Eso es básico. Como los de Alcohólicos Anónimos. Sí. Ellos tienen que decir, yo soy alcohólico. Se tiene que aceptar, yo hablo malo. Bueno, aceptar que se hace algo mal no es tan fácil. Pero hay algunos que pueden ayudarles. Y todo el patrocinio, y ellos creen que se la están comiendo. Sin embargo, no están formando, no están educando, no están ayudando, no están colaborando. Están desviando el camino de los jóvenes que lo pueden seguir. Exactamente. Para poder corregir hay que enseñar el error. Porque si no, seguirá siempre cometiendo. Es correcto. Pastor, usted, me voy un chin atrás. Usted dijo que jovencito, usted se representaba en la iglesia, ¿no? Y su tono de voz siempre ha sido así. Usted, esa pausa que usted le acondiciona al tono de voz, ¿es suya propia de siempre o también estuvo dentro de la práctica? Bueno, le voy a ser honesto. Yo inicié a hablar en público cuando tenía aproximadamente unos 8 años de edad. Digo que antes, pero recuerdo que mi primera campaña evangelística fue cuando yo tenía 8 años de edad. Predicando, pastor. Predicando una campaña evangelística juvenil pues usted fue que se hizo en la iglesia. Desde temprano. Bueno, el Señor, yo no digo que nací en la iglesia, porque el patio de la clínica donde yo nací y el patio de la iglesia colindaban. Y casi puedo decirlo que sí, pero bueno, la verdad... ¿Llegaron a tiempo de la iglesia al hospital? Sí llegaron, pero la verdad es que las pausas no siempre, en primer lugar, no siempre hablaba así. Yo cantaba tenor en el coro de la iglesia y la voz me cambió a los 11 años y medio. Me cambió drásticamente. Sí, generalmente pasa en la adolescencia esos cambios. Yo me deprimí por semanas, me relajaban los compañeros. Porque pasó a ser más grave. Pasó a ser más grave. Imagínese un muchacho de 11 años para 12 que hablaba como todos los demás y de repente, ¿qué tal? Que mira, que esas son cosas... Tú andas buscando el hombre que llegó. Sí. ¿Dónde está? Para que siga el mismo comentario. Los jóvenes antes eran notorio eso, del cambio de tono de voz. Ahora ya no se ve tanto. Va como al tiempo, aprendiéndose aguda, pero no tanto así de un cambio a otro. Era llano y se ponía agudo en un momento. Así es. Lo peor para mí era que yo no podía aceptar que ya no podía cantar en los tonos y no podía subir ni dar esos tonos que daba antes. Oh, wow. Pero alguien me dijo, el profesor Rojas me recomendó lo siguiente, me dijo, bueno, ya no puedes cantar tenor, pero sí puedes cantar bajo. Y hay muy pocos bajos hoy en día. Comencé entonces a practicar en un cuarteto y yo hacía la voz de bajo. Y entonces ahí las cosas comenzaron a cambiar. Cambió el panorama. Voz, ¿viene siendo esa? No, es la cuarta voz. Cuarta voz. Así ¿Usted toca algún instrumento? Solo las cuerdas vocales. muy buenas Pastor, buenas cuerdas. Usted, aparte de ese trabajo locutoril, pastoral también, tiene una vinculación a lo que tiene que ver con la embajada de Ucrania en el país. ¿Cuál es su trabajo ahí y cómo está compuesta esa embajada actualmente? Que no es una embajada, es un consulado honorario okay, que tiene la representación en la República Dominicana.
desde hace algunos años. El primer cónsul fue Andrea Viamonti, italo-ucraniano, con el cual comencé a trabajar. Inicié entonces trabajando en la Cámara de Comercio Dominico-Ucraniano. ¿Eso fue en qué año? Hace unos 20 años atrás. No vamos a echar para atrás. ¿Cómo se define un consulado honorario? Se define como colaborador diplomático o diplomático, porque el cónsul es un cónsul. La definición específica se da entre un consulado honorario y un consulado per se. Viene latente desde la embajada. Cuando el país no tiene embajada, entonces los consulados son honorarios. Cuando no tiene embajada presente en el país. Por eso nuestra embajada está en Cuba. Por eso nosotros somos consulado honorario. Aunque ya hay algunas noticias importantes que están moviéndose respecto a Las primicias son lo que nosotros nos encanta. República Dominicana. Viene algo zumbando bastante bueno. Qué bueno. Bueno, yo espero esa primicia. Si no, no la va a dar hoy. Que llegue pronto. Por lo menos una cuarta parte. Pronto será. Una pincelada. Nosotros hemos estado experimentando como consulado situaciones muy difíciles en estos últimos días. Hemos observado, creo que te llama la suegra. Y lo dijo en público. El pastor no calla verdad. Y esa parte de usted pastorear y la embajada o el consulado de Ucrania, en la situación que se está presentando, ¿cómo manejan esa parte ahí, esta situación? Es que todo el que trabaja en cualquier dependencia diplomática, lo principal o lo básico es el servicio. Lo que nosotros hacemos es servir, igual que los pastores. Deben ser llamados a hacerlo, a servir. Lamentablemente no todos los pastores sirven. Y penosamente no todos los diplomáticos tampoco lo hacen. Sí, usted es una mezcla ahí de aspecto político y religioso y social, ¿verdad? Pero entonces yo le digo en la situación misma de la creencia y la fe. Ucrania ha estado pasando por situaciones con esto de la guerra contra Rusia. Y no sé si en estos momentos pudiesen ellos mantener la fe o por igual conservar personas como ustedes que se acerquen a demostrarles que sí deben estar teniendo fe. Esa participación de ustedes, ¿cómo lo hacen ahí? Bueno, nosotros tenemos que afrontar cualquier situación en base a la fe cristiana, en base a la fe de nuestro Dios. Hay muchos que no creen en Dios, pero nosotros respetamos sus creencias. Pero ese pueblo que dice, pero Dios, ¿dónde estás? Que están desesperados, que están angustiados por situaciones que están experimentando, que escapan de las manos de sus mismos gobernantes. Solamente tienen ayuda en Dios. Y entonces tanta gente que muere, pastor, tanta gente inocente, tantos niños, tanta gente que no entiende por qué la guerra, que no sabe por qué la guerra. Bueno, la guerra ha llegado hasta los patios nuestros en la República Dominicana, con los últimos acontecimientos que se han dado. De seguro ustedes han visto en las noticias y no podemos platicarlo por este medio, pero sí nosotros damos fe y testimonio de que le estamos dando constante seguimiento a lo que sucede con la guerra y lo que pasa con nuestras personas. Los ucranianos que llegan acá a la República Dominicana huyendo a ese panorama son ucranianos que van a encontrar apoyo. Los ucranianos que estuvieron aquí cuando estalló la guerra, a estos nosotros les atendimos, les conseguimos lugar donde quedarse hasta que pudieron regresar a su país, y muchos de ellos regresaban voluntariamente, dentro de ellos jóvenes y adolescentes, niñas, para pelear, para ir a pelear la batalla. Y decían, vamos a orar, porque son muy creyentes. ¿Y qué acuerdo se ha tenido República Dominicana y Ucrania en ese aspecto, tomando en cuenta ese consulado? Ese aspecto de la guerra, ¿qué acuerdo han tenido? ¿Se ha surgido algo así? Bueno, se han hecho algunos acuerdos que no se han hecho públicos. Se han cerrado algunos acuerdos importantes dentro de lo que tiene que ver con el comercio, con el apoyo, con alimentos, para vuelos, para la apertura de gestiones, de documentos primordialmente, y hasta el momento ha sido muy positivo, muy positivo. Ha sido discreto. Pero considero que la dedicación es para mantenernos, diríamos, en el centro de una situación que se socioeconómica, política. Y no solo eso. Usted sabe que hace unos días el gobierno ruso
estuvo presente en abril pasado, estuvo presente en nuestro país, atípicamente, porque una persona como no voy a mencionar su nombre, que venga a un país, como ellos le llaman, tercermundista, de repente y de la nada, sin decir mucho, porque sí, hay algunos intereses de por medio, y el gobierno yo sé que se está cuidando. Tiene que hacerlo, eso es lo que le corresponde. Y eso es lo correcto. Esa es la parte diplomática. Hay un asunto, pastor, mucha gente de fe ve estos procesos como que habían sido advertidos dentro de la palabra, dentro de lo bíblico. ¿Ustedes ven alguna parte de la Biblia que de alguna manera previera esa situación Ucrania-Rusia? Con el nombre o con los nombres, no. Pero con los acontecimientos y los padecimientos latentes, por supuesto que sí. La palabra bíblica, San Mateo 24, Apocalipsis, ¿Qué Isaías, dice San Mateo 24? habla acerca de que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra, personas, hombres contra hombres, amadores de sí mismos, más que los deleites, más que de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Naciones contra naciones, pueblo contra hijos. Pueblos, padres contra hijos, no habrá respeto ni amor. Son tantas las cosas que dice la palabra bíblica que sucederán y acontecerán en los últimos tiempos. Y falta mucho, pastor, por ver. Si yo Porque le digo, mire, esto es desgarrador. Si yo le Esas digo guerras, esos niños desnutridos que están en la franja de Gaza muriendo por hambre y por sed, eso les rompe el alma a cualquiera. Literalmente. Y usted ha tocado un punto que me llama mucho la atención, porque hay muchas personas que hoy en día están sacando fechas. Me dice, ¿usted podría decirme cuándo, que si estamos cerca? Yo no les puedo decir si estamos ya en el tiempo. No sé, porque dice el mismo Cristo, le dijo a sus discípulos, el día y la hora nadie lo sabe. Sí. Ni los ángeles, solo mi Padre conoce el día y la hora. Si cualquiera de nosotros comienza a poner fechas, está faltando a la palabra bíblica. No hay manera de quizás determinarlo, porque Dios es el que tiene su tiempo. En ese sentido. Pero espérate, Ángel, Sí. cuando dice ni yo lo sé, eso era cuando estaba aquí en la tierra. Cuando estaba aquí en la tierra, Porque hablando con ahora, sus discípulos. Ahora él sí lo sabe, ¿verdad? Yo no lo sé. Porque él es Dios. Él es Dios. Ajá. Él es Dios. Dios Sí. el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Exactamente. Pero Dios el Padre tiene el manejo específicamente de ese tiempo. No sé si fue cuando estaba en la tierra, no sé si ahora lo sabe por completo. La Biblia no lo dice. La teología es tan interesante, porque la teología le muestra a usted lo que nosotros como seres humanos sabemos de Dios. Hay muchos que definen la teología como la ciencia del conocimiento de Dios, pero es una mala traducción, es una mala interpretación. ¿Por qué, pastor? Porque es que esa es la ciencia del conocimiento que nosotros tenemos sobre Dios. Sobre Dios. No podemos saber. Pero puede tener errores. Puede tener errores. No podemos conocer la cabeza de Dios, la mente de Dios, el pensamiento de Dios es infinito. Nuestra capacidad es finita. Claro. Es imposible que nosotros podamos saber cuál es el último número de las matemáticas, porque no hay manera de saberlo. Infinito. Usted acaba de decir algo ahí muy importante, es la confusión o la interpretación. Y también mencionó el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la parte donde dice que está sentado a la derecha del Padre, ¿de quién hablamos? El mismo Cristo. Entonces, A la diestra del de Padre. tres. Sí, tres. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu A los tres Santo. le podemos decir Dios. A los tres Pero le podemos estamos hablando de tres. Manifestaciones diferentes. en uno. Tres en uno. Tres en uno. Una Un solo propósito, una es un tema que se sola amplía mente. mucho. Esa es la pregunta aquí. Ese porque tema lo hemos teológico es peligroso porque ese tema ha dividido iglesias completas, congregaciones de miles y hecho. Por la cientos de miles Por la mala interpretación o buena interpretación. por diferentes interpretaciones que son buenas a la mente de aquel que lo interpreta, pero recuerde que la palabra bíblica solo se puede interpretar a la luz del Espíritu de Dios. No se puede interpretar a la luz del conocimiento adquirido.
No importa que tengas licenciatura, maestrías o doctorado en teología. Nada de eso vale. Significa para saber, para conocer, para leer, para adquirir conocimientos que me van a hacer más robusta mi presentación. Pero a la hora de la interpretación bíblica, lo único que vale es la luz que da el Espíritu de Dios. Pastor, a su experiencia y preparación tanto teológica en un sentido y de manera incíntrica suya, la parte extra, llamémoslo extraterrestre, ¿qué opinión nos merecemos nosotros de usted? Yo sé que fue él que le sopló eso, yo estoy seguro, porque él y yo estábamos hablando de eso los otros días. No necesariamente, sí. Pastor, ese tema es de él. Ese tema lo hemos tocado. Tú el que viene de esta mesa, él tiene ese tema. Hemos escuchado algunas versiones, pero cuando hablamos de extra, nosotros tiene que ser, en este caso la Tierra es algo fuera de. Y el universo se compone por muchas galaxias. Y la creación de Dios viene por las galaxias. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión merecemos? Me estás tirando una caliente. Te voy a ser honesto. Yo tengo una forma de pensar, es muy propia, es mía. Y aclaro a cada uno de ustedes y los que nos están viendo también por acá, les aclaro, es mi opinión. No es la opinión de la iglesia, no es la opinión de... No, mi opinión es la siguiente. Existen otros hijos de Dios. Capten bien esta palabra, o estas palabras, hijos de Dios. Existen otros. Si usted va al libro de Job, capítulo 38, ahí define la diferencia entre las lumbreras, que son, hay mucha simbología en la Biblia, y estamos hablando de teología profunda. Esta simbología, en la simbología bíblica, las estrellas o luceros o lumbreras son símiles de los ángeles, que son creados también por Dios. Pero cuando Dios habla y define la Biblia, los hijos de Dios, o también los hijos de los hombres, ahí se está hablando de los seres humanos. Y más adelante, habla acerca de los hijos de Dios también, con respecto a Lucifer. Satanás ya no siendo Lucifer, en Apocalipsis, cuando la gran batalla, Apocalipsis 12, fue arrojado del cielo y dice que él fue a la tierra y esto y demás. Si ustedes conocen la historia, algunos, la verdad del asunto es que en Job me deja claro que cuando habla acerca de que Dios estaba en una reunión, y usted lo puede leer en el libro de Job, estaba en una reunión y allí apareció Satanás. Y allí estaban presentes los ángeles de Dios, estaban presentes los hijos de Dios, y apareció Satanás. ¿A cuáles hijos de Dios se refiere? Si el enemigo estaba rondando la tierra y todavía, cuando yo creé el mundo, todavía dice también el libro de Job, todavía no estaba creando el mundo. Y ante esa presencia, la presencia de los hijos de Dios y demás, y los ángeles, todavía no estaban los seres humanos del planeta Tierra. Se refiere a otros hijos de Dios. O sea, todo eso es antes de la creación del humano. Esto es antes de la creación de Adán y Eva. Y a eso le llamamos extra de la tierra. A eso le llamamos extra de la tierra. Ahora, si vamos a hablar de extraterrestres, dígame. ¿Quién pudo escribir? Es que recuerde que toda la historia bíblica fue inspirada por Dios. Fueron escritos por hombres. No fue que se escribió en el mismo momento que sucedió. Si Job recibió inspiración, si Isaías recibió inspiración, si Moisés recibió inspiración, todo esto, todo el que es profeta o mensajero de Dios, lleva un mensaje. El pueblo de Israel practicaban por la costumbre habitual de ellos, no existía la escritura, sí existía el conocimiento y la información a través de los cánticos. Por ejemplo, Baruch Hashem Adonai Elohim, y esto se pasaba de generación en generación. Mi bisabuelo se sentaba conmigo en el centro y alrededor todos los nietos, los sobrinos alrededor, y él comenzaba los cánticos y aquello y lo otro por su costumbre. Y contaba desde la creación, desde antes de la misma hasta la batalla en el cielo, hasta el tiempo en que el pueblo fue liberado y cruzó el mar en rojo
en seco y todos estos detalles a través de cánticos que eran transmitidos de generación en generación. Hay hoy día muchos datos con relación a la Biblia, con relación al hombre en la Biblia. Y se habla de hombres que no murieron, que simple y llanamente se fueron al cielo. ¿Qué interpretación le podemos dar a eso? Y de esos personajes, ¿cuál usted entiende que fue el que más le impresionó a usted dentro del camino religioso? Bueno, el que más me impacta es ese personaje que sube al cielo en un carro, dice el texto sagrado, como en un carro de fuego. Y su discípulo lo observa y él es el que describe este acontecimiento. Y dice, y yo vi que él iba como en un carruaje de fuego. Cuando dice esto, eso me impresionó sobremanera y yo comienzo a leer, estudiar, indagar, ¿qué es este simil? Esta palabra, qué significa y qué quiere decir esta otra, y llego a la conclusión de que este que fue a vivir con Dios fue mandado a buscar. Ay, si digo esto me van a apedrear. No dígalo, pastor. Seguro que usted lo ha dicho muchas veces en las prédicas. Yo lo he dicho sentado en conversación con otros teólogos amigos. ¿Cómo estamos aquí? Además no estamos yendo nosotros. Sí, sí, claro, más los miles de televidentes que están ahora mismo observando. Pero les voy a decir claramente, estamos hablando de tecnología. No estamos hablando de nada más que esto. Como en un carruaje de fuego, ¿qué conocía este discípulo, Elías y Eliseo? ¿Qué conocía este discípulo en ese momento de los carruajes que eran tirados por caballos o por burros o asnos? Y él dice, espérame, si fuese en este tiempo, yo quiero que nos pongamos. Sí. Y Ángel y yo estamos ahí, entonces yo veo que de repente Ángel viene y se para un Maserati y lo monta y se lo lleva y sale volando. ¿Qué voy a decir yo como discípulo? Wow, impresionante. Wow, se fue como en un Maserati, iba tirando humo. Sí. Eso es lo que yo voy a decir. Lo que él dijo, efectivamente, fue relacionado al tiempo en que vivía. Vi que iba ascendiendo como un carruaje de fuego. ¿Quién era ese? El que ascendía. Ayúdenme ustedes, los bíblicos. Hay dos nombres, yo se los mencioné los dos. Enoch o Job. Elías y Eliseo. ¿Cuál era uno y cuál era el otro? Se los voy a poner Elías como tarea. Era el que iba en el carruaje y Eliseo investiguenlo y búsquenlo con el texto bíblico. Si alguien lo está mirando por ahí, por favor, búscalo y dime cuál es el texto y quién iba en el carruaje y quién no. Porque es necesario hacerlo, porque de esa forma conocemos acerca de las historias es muy profundo. A leer Pastor, la Biblia. Usted hablaba respecto a la inspiración, que por lo que fue escrito la Biblia. Y me pregunto yo, en estos tiempos, ¿existen pastores, ustedes de diferentes religiones, que puedan tener, no quizá, diría yo, no la inspiración, porque la Biblia dice también que no todo el mundo te da ese don, pero existirán algunas personas con esta inspiración o algún contacto directo con el Creador? La inspiración de hablar directamente con Dios. Sí. O de recibir mensajes, que tenga que compartirlo con... Porque hay personas que no escúcheme ambos que pueden interrumpir. Recuerdo que Jesús manifestaba que estos son temas que nos apasionan. Sí, sí. Y usted siente como yo me quedo mirándolo, porque yo quisiera como toda esa información tenerla yo ya dentro. Con mucho gusto. Jesús, mientras caminaba con quienes lo acompañaban, que entonces sus discípulos, no quería manifestarse en cada momento para el momento justo sí hacerlo. Entonces se quedaba tranquilo, espera que llegara el momento. En ese sentido, se supone que ahora, en esta vida que tenemos, las personas que pueden ser tomadas en cuenta para ese conocimiento, ese contacto, ¿puede darse así todavía? Claro, y puede darse y se está dando. Sin que lo tenga que revelar. Sin que lo tenga que revelar. Y hay muchos que están revelando que tienen un don y realmente lo han falsificado, lo han creado. Hay muchos que se llaman a sí mismos profetas. Para que un profeta sea verdadero y se compruebe que es en verdad un profeta, valga la sobreexpresión, es necesario que haya un cumplimiento en su profecía. Si dio una profecía y esa profecía tuvo cumplimiento real, entonces
puede decirse que es un profeta. Hay que esperar entonces que el hecho se dé, Suceda. el anunciado. Es correcto. Que suceda. No como un lugar que visité hace poco tiempo y en ese lugar alguien me dijo, me señaló y me dijo, estoy viendo en usted un hombre con una prole, con una cantidad de hijos enorme, y tendrás hijos y tendrás hijas. Y yo dije, ¿a mi edad? Ya yo tengo 2 hijos hombres, mi esposa ya no va a tener más hijos. Vamos a ver si se cumple esa profecía, entonces es un profeta. Pero si no, partiendo de es lo que un falso mismo, profeta. Y la Biblia lo manifiesta. Es correcto. Que saldrán muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Incluso dice, en en los últimos días se proclamarán profetas. Sí. Y eso es lo que estamos observando. Y a propósito de la pregunta de Ana María, el tiempo, o sea que estamos cerca de los últimos días. No, y yo le preguntaba al pastor, así, en la conversación que sostuvimos esta semana, que qué apreciación le merece lo que ha dicho este señor del coeficiente intelectual alto, que dice que antes de que esta generación desaparezca, habrá regresado el Mesías. ¿Y usted me contestaba en ese momento? Yo le contesté lo siguiente, puede ser la mente más brillante del planeta, pero si el mismo Cristo dijo, perdón, ni yo lo sé, ¿cómo usted puede decir que sabe cuándo será el tiempo? Que no vamos a pasar de esta generación. ¿Cómo lo puede asegurar? Si el mismo Cristo dijo, ni los ángeles del cielo, ni yo lo sé, solo mi Padre lo sabe. Ninguna persona que se adjudique ese poder es una persona inspirada por Dios. El enemigo está buscando buscando confundir las mentes de los creyentes. Está utilizando la fe de todo el que está en necesidad en este mundo. No tiene que ser en necesidad económica. Todo el que tiene cualquier necesidad es un recipiente ávido para que entre o el espíritu del bien o el espíritu del mal. En ese sentido, tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo nos protegemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que saber cómo pedir. Y Jesús enseñó cómo pedir. Se pide, Padre nuestro que estás en los cielos. Y terminas diciendo, en el nombre de Jesús. Si tú pides, de tu hijo Jesús, de tu hijo Jesús, pero el nombre de Jesús es el cierre, lo que culmina este vínculo directo de conexión con el cielo. Nadie viene a mí si no es... Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el mismo Cristo. Entonces, cuando nosotros buscamos a Cristo de esa forma y la conexión con Dios de esa manera y pedimos de la manera correcta, entonces sí nuestro cerco de protección se cierra. No sé si saben acerca de lo que es el cerco de protección. No, claro, el cerco de protección. Pero antes con la fe, que usted dijo es muy importante, en el aspecto de la fe, nuestro país, si nos vamos a catalogar del 1 al 10, en una fe de creencia sincera y real, ¿cómo estamos nosotros? Nosotros estamos del 1 al 10 en un 99, más o menos. Pero basado en el conocimiento como tal. Yo me he pasado del 1 al 10 bastante. Sí, porque dijo el 99. Le voy a decir por qué. Porque doña Fefita, la que va a la iglesia católica todos los domingos, que vive en la esquina de su casa, que vive todo el tiempo orando por usted, aunque usted solamente doña Fefa, pero ella ora por usted. Y por todo lo que está pasando, que le da un plato de comida al que pasa por allí. Ella cree diferente a lo que cree el obispo fulano de tal, de la iglesia evangélica tal, o diferente a lo que cree el pastor fulano de tal, presidente de la Asociación Adventista del Norte. Ella cree diferente, pero su actuación en fe es tan poderosa como cada uno de los que estén manifestando la misma fe. Al final de los tiempos, no habrá nación, ni tribu, ni lengua, ni pueblo. Habrá solo una. Los que estén en esa fe verdadera. Habrán iglesias completas, dice la palabra, con todos y sus líderes o pastores que van
a perderse. Pastor, ¿nos vamos al cielo o es la tierra el reino donde vamos a vivir? El pastor no iba a decir El cerco, vamos a cerrar con el Ah, sí, el cerco. cerco. El cerco de protección es la manera en la que nosotros nos mantenemos cobijados, vamos a utilizar la palabra, cobijados por el poder de nuestro Señor, que manda a sus ángeles para protegernos. El cerco se abre cuando nos descuidamos en fe, cuando desviamos nuestra vista, como lo desvió Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas, firme, correctamente, y no se hundía. Se desvió solo un poquito y su cerco de protección se abrió y comenzó a hundirse dentro del agua. El cerco de protección nuestro también es retributivo a nuestros hijos, siempre y cuando ellos estén haciendo lo correcto. ¿Qué pasó con Job? Job en su casa era un santuario, y él hacía los sacrificios por él y por sus hijos. ¿Por qué sus hijos no estuvieron dentro del mismo cerco de Job? Porque los sacrificios debían hacerlo, cada uno de ellos también, para poder estar dentro del cerco que protegía a su padre. Es la sintonía. Es como yo decía en esta misma plataforma hace un tiempo, nuestra sociedad necesita estar protegida por lo que desde el principio se edificó, la unidad de la familia. No sé si lo recuerdas en una oportunidad que hablábamos de otros temas, hablamos de política. Eso lo estamos perdiendo, pastor, la unidad de la familia. Es que el enemigo lo que quiere es que la familia haga esto, que cada uno esté por su lado, para que el cerco se rompa. Cuando la familia está unificada espiritualmente, en fe, en acción, en participación, la familia tiene un cerco totalmente cerrado, fortificado. Yo creo en eso. Por eso constantemente mi familia y yo estamos sirviendo a Jehová. Amén. Amén, muy bien. ¿Le dije, nos vamos o es aquí el asunto? La Biblia dice con detalles qué sucederá. Dice la palabra bíblica que cuando llegue el tiempo, Jesús estaba hablando, me gusta mucho ir a la historia bíblica, estaba hablando con la hermana de uno de sus mejores amigos que había muerto, tenía varios días muerto, y la hermana le dice, maestro, pero es que si tú hubieses venido, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, sí, es cierto, pero ella le dice, maestro, Jesús le dice, tú vas a ver a tu hermano resucitar, y ella le dice, sí, maestro, yo sé que él va a resucitar en aquel gran día. Y Jesús le dijo, recuerda algo bien. Yo estoy parafraseando el texto del Evangelio según San Juan. Recuerda bien que yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, voy a contestarte ahora mismo con esto. Venga en las nubes de los cielos, los muertos en Cristo, dice la palabra bíblica, resucitarán primero. Y luego, ¿quiénes más resucitarán? La primera resurrección será de los muertos en Cristo. La segunda resurrección, Siguen vivos. hasta los que le traspasaron, resucitarán. Los que no van a resucitar para muerte, para vida eterna, serán llevados. ¿Recuerdas cuando Jesús ascendía? Dice la Biblia que dijo, me iré primero a preparar mansiones para ustedes, para cuando yo venga, ustedes vengan conmigo a vivir a este lugar. Y en el cielo estaremos viviendo por un tiempo específico. Y después de ese tiempo específico, la ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo a la tierra nueva, la tierra renovada. ¿Cuál tierra? La que fue quemada, como dice la palabra bíblica, por fuego y azufre. Ahí está el mensaje, pastor. Usted deja el escenario. Ana María hoy Pastor, habló poco, pero escuchó mucho. Pastor, Hay entonces, muchas preguntas. ¿la Biblia fue escrita solamente para los que estamos aquí ahora en la tierra? No, ¿Y los La- otros hijos? la Biblia fue escrita para todos. Todo aquel que tenga Ahora oído, oiga. Yo me voy más ella confundida. se pregunta No, ¿cuál es porque- la confusión? Ella se pregunta porque la Biblia se supone que está inspirada por todos esos hombres que vivieron acá, por las experiencias que se vivió, no por lo que no ha sido.
Entonces, en este caso sería para los que estamos en la tierra. Se supone, ¿no? Para los que estamos en la tierra. Se refiere a los que estamos en la tierra, no a los judíos, ni a los gentiles. No, a los que estamos en este mundo. Oh, por supuesto, claro. La Biblia es un manual. La Biblia es un espejo donde todo ser humano puede observarse. ¿Y los Todo otros ser humano hijos? pecador. ¿Los otros hijos? Los otros que hijos pudieran haber, que no entraron en pecado no necesitan el manual. Porque recuerde que el único manual que tenían los que no habían pecado, que nosotros somos sangre de ellos, los que no habían pecado tenían un manual, que era el árbol del bien y del mal. Ese era su manual. Ellos tenían allí, podían hablar con Dios constantemente, Dios venía a hablar con ellos, ellos podían, es más, yo le decía algo sobre los 9 planetas que componen nuestro sistema solar. Nosotros estamos dentro de uno de los planetas que fue el edificio o la casa con la que se inició este proyecto residencial de 9 casas. Imaginemos, yo le mostraba 9 casas allí. La primera casa está construida, edificada, pintada, tiene ventanas, porque es la que vamos a usar para mostrarle a los que van a ir a comprar, a los que van allí a vivir. Esta primera casa ya está lista. Las otras 9 ya están en proceso. Y está organizando en plano. Ya no están en plano, están construidas. Algunas están en blog, otras le falta empañete, a otras le falta ponerle el techo. Pero vamos a terminar esta primero, porque vamos a comenzar con los primeros residentes de esta, que le vamos a llamar Adán y Eva Miller, le vamos a poner un apellido. Adán y Eva Miller son los primeros que van a vivir ahí en esta casa. Entonces la preparamos, la pusimos bonita, y a través de esa casa vamos a promover las otras. Se hicieron los 9 proyectos, pero ¿qué pasa? Que el ingeniero llega y observa que debajo de las 9 casas del proyecto completo lo que hay son cavernas y cuevas. Hace el estudio y ve que el estudio de terreno dice que esas casas son inhabitables porque en cualquier momento pueden desplomarse. Eso pasó, pero con nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar, llegó lo que causó todos esos huecos que se llama el pecado. Se paralizó totalmente el proyecto. Los otros proyectos nosotros los podemos ver a través de la sonda esta que andan tirando fotos en todas partes. Vemos cómo van los planetas que son de forma ascendente, van degradándose, de acuerdo, van acercándose o alejándose del Sol. El último que se descubrió es un planeta con un color azulejo, que es el 9º planeta, y ese planeta está literalmente congelado por la distancia que tiene del Sol. El proyecto de nuestro Dios, y estas son mis palabras, no lo dice la Biblia, estas son mis palabras de acuerdo a lo que he analizado. El proyecto de Dios se dañó instantáneamente cuando la podredumbre del pecado llegó a esta tierra. A partir de ese momento todo se paralizó. Bueno, pastor, ya nosotros estamos terminando, pero le voy a hacer esta pregunta que quedará en el área para cuando usted retorne a este programa, al Congreso de la Tarde, la pueda responder. Entonces, como usted acaba de decir eso, en ese espacio blanco completo de esa reunión que pudo haber tenido el Creador, ¿cómo surge ese punto negro si todo era paz? ¿Más? Todavía. Bueno, te la iba a contestar de una vez. Sí, pero sí, contéstela. No, dele, pastor. ¿Qué les puedo decir? Todavía en esa oportunidad, ese punto negro que lo pone el enemigo, Satanás, cuando llega a esa... Porque antes no era enemigo. Antes no lo era Lucifer, pero recuerdo que estamos hablando... Logró, si todo era paz y bueno, ¿cómo logra eso mal? ¿O acaso el mismo Creador creó el mal también? No, él no creó el mal. Pero existe. Existe. Y dice también que tiene una forma de demostrar también ira, y la ira no es positiva. Bueno, la ira es positiva incluso hasta para desestresarse, pero dice la palabra bíblica que nos podemos airar, pero no pecar. Fíjese que cuando una persona se aira, se llena de ira, hace varias cosas. Una de ellas es golpear. Cambia su rostro, cambia su forma de accionar. Y dependiendo de hacia dónde la dirijas, entonces pecas o no.
Entonces la acción aquella cuando marcamos, o se marcó las casas y pasó lo que tenía que pasar, fue un proceso también de demostrando no positivo, aunque era para un bien. Entonces la pregunta es por qué existe el bien y existe el mal. Es Entonces, correcto. si todo es correcto, todo es bueno, blanco y en paz, ese puntito negro. Recuerde que nuestro Dios no es un dictador, no es un Trujillo. Nuestro Dios es un Dios de libertad. Y Él hizo al hombre y a todas sus criaturas con libre albedrío. El libre albedrío, que la mayoría de las personas dicen libre albedrío, por lo del verde y esas cosas, pero bueno, aunque no combinan, pero ese libre albedrío tiene para nosotros una implicación importantísima para saber por qué el punto negro está allí, aunque no es parte de la creación de Dios. Porque es que Él permite que incluso en el cielo la gente pueda decidir, quienes son creados puedan decidir por sí mismos. El enemigo entró el pecado al cielo a través del primer pecado, que fue la envidia. Después surgió la mentira. Y luego conquistó a la tercera parte de los ángeles del cielo, que eran criaturas santas. La maldad no está en el Dios que lo crea, está en la persona por donde quiera irse. Al final de cuentas, tú eres que decides si estás con Dios o si estás con el diablo. Bueno, pastor. Presidenta. Bueno, señores, ustedes saben que estos son temas realmente profundos, que se necesita de tiempo y de muchas horas, porque cada vez más surgen más preguntas, más inquietudes, más aclaraciones. Agradecemos muchísimo la presencia del pastor con nosotros y toda esta enseñanza que nos ha dejado. Esperamos que usted vuelva cuando esté disponible a compartir con nosotros gusto, para seguir creciendo en la fe. A ustedes, manténganse con nosotros en el Congreso de la Tarde, que en breve regresamos.